tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hola, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Armando García. Desde aquí, desde el Ministerio Redes, esto es en Caguas, Puerto Rico, compartiendo semanalmente la palabra del Señor en este podcast en formato de video, esperando que sea de bendición y de edificación. Eh, Mientras Roma, y cuando hablo de Roma como imperio, hablo de todos los imperios, ¿verdad? Los que antecedieron a Roma también, como el Medo-Persa, la cultura helénica o los griegos, ¿verdad? El de Babilonia. Mientras Roma hablaba el lenguaje del poder y de la autoridad y del dominio sobre los gobernados, Dios, el Eterno, decide hablar a la humanidad otro lenguaje, otro idioma, otra cosmovisión, otra concepción de lo que es el poder. Comparto de la palabra del Señor del Santo Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Un momento muy puntual, un momento de mucho aprendizaje si miramos la narrativa con detenimiento. Jesús está en la cima de una montaña. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Jesús en su prédica, Jesús en su apostolado, en su ministerio, entraba a las aldeas, entraba a las comunidades, a las casas de las personas más humildes, inclusive de los pecadores, aquellos a quienes todos menospreciaban. Contaba historias que tenían que ver con semillas, pan, jornaleros, vecinos. Mientras los imperios imponían con autoridad y toda la simbología que ello conlleva, ¿verdad? Jesucristo levantaba comunidades. Jesucristo inclusive no nació en un palacio de ningún rey poderoso. No estaba entre los poderosos, aunque los poderosos le respetaban y le admiraban. No esperó que el mundo, con los criterios del propio mundo y de sus imperios que les dominaban, con tiranía quizás, o con arrogancia, fuera un lugar mejor desde el punto de vista del propio mundo, sino que proponía una transformación desde abajo, profunda,
desde el interior del ser humano, converso o creyente en las buenas nuevas. Mientras el mundo en sus relaciones de poder, claro, la humanidad ha trabajado los aspectos políticos desde su inicio, desde sus orígenes mismos. El hombre ha tenido como actividad central los elementos políticos o las relaciones de dominio de poder. Eso es parte inherente del ser humano. Sin embargo, ¿qué valores mueven, matizan o se promueven dentro de la estructura del mismo mundo, ¿verdad? ¿Qué se promueve? ¿Qué valores? ¿Verdad? Incluyendo aún las estructuras religiosas que adoptan la influencia del propio mundo y de los que gobiernan sobre, ¿verdad? Los gobernados. El lenguaje que el Evangelio nos invita, el Evangelio promueve el reino de Dios, es el que sigue apareciendo en las mesas, en los barrios, en la gente común, en quienes todavía creen que el amor puede cambiar la historia. Sin embargo, el lenguaje del poder, el lenguaje, ¿verdad?, del propio mundo y de su sistema, ¿verdad? Quizás utiliza la narrativa del miedo o la cohesión. Promueve la competencia entre los propios seres humanos, el de la fuerza, el dominio y el poder. Hay un balance, ¿verdad?, entre lo que propone o supone la estructura del propio mundo versus lo que propone el evangelio que proclamaba Jesucristo o el proyecto de Dios, el reino de Dios. Como creyentes, de manera colectiva, de manera personal, de manera institucionalizada o de la manera que sea, estamos centrados, nuestro cornerstone, nuestra piedra angular, nuestro paradigma es la influencia política, ¿verdad? No, y no estoy diciendo que la política sea mala, pero la política de este mundo, la visión de este mundo, ¿verdad? Aunque sea contemporánea, o la visión del reino de Dios. ¿Hemos cambiado las bienaventuranzas por influencia política? Se preguntaba algún autor desconocido. El Evangelio proclamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca prometió una hegemonía, un dominio, ¿verdad? Un acaparar los reinos de este mundo. De eso se trataba la propia tentación en el desierto. No se trataba de dominar los mundos ni de poseer los reinos de este mundo. Prometió un reino completamente diferente, el reino de Dios, el reino de la paz, la justicia, la hermandad, el reino donde todos los seres humanos valen indistintamente de quienes sean, de su background, de lo que sea que les matice o les defina para efectos seculares, son importantes en el reino de Dios, todos los seres humanos. Sin embargo, en esta propia tentación, cuando el diablo le dice, todo esto te daré, parece seguir viva, parece estar, ¿verdad?, ahí presente. Quizás más viva que nunca dentro de los propios templos o la institucionalidad, cuando amamos más el poder, la influencia sobre el amor y el propio evangelio y el propio reino de Dios. Cuando se adopta o adoptamos o quien sea adopta el lenguaje del poder, cuando queremos dominar a otros, cambiamos el amor
¿verdad? La ternura, la compasión, el perdonar, el amar a todos, el servir a todos, ¿verdad? Por este discurso, esta narrativa de dominar, de castigar, de eliminar, de excluir, de invisibilizar a quien sea. Deja de sonar como Jesús, deja de sonar al Evangelio de Jesús, deja de sonar a los principios del reino de Dios y se convierte en una mera propaganda de dominio, en una mera propaganda secular, en una mera propaganda de los poderes de este mundo, de los poderes temporales. Ciertamente, como seres sociales, participamos de la economía, de las estructuras sociales, de los procesos políticos, y claro que sí, bienvenidos sean todos y todas, ¿verdad? A lo que es el reino de Dios, bienvenidos. Pero nosotros, ¿verdad? Afirmamos sobre todas las cosas el reino de Dios. No seamos vencidos por los valores de este mundo, sino venzamos este mundo con los valores del reino de Dios. Desde abajo, ¿verdad? Proclamemos sin necesariamente mucha propaganda, mucho reconocimiento. Proclamemos, amemos como Cristo amó, amemos a todos los seres humanos, hagamos el bien sin mirar a quién, que cuando nos vean sirviendo como Jesús, seamos capaces de inspirar a otros y otras a ser transformados por el Evangelio, por Jesucristo. La fe que profesamos y vivimos nunca se arrodilla ante el poder, especialmente ante el poder que se aparta de los valores del reino de Dios, del poder que excluye o margina, del poder que subyuga o domina, ¿verdad? Sin crear esperanza en los seres humanos. Porque el silencio profético no se hace cómplice y debemos necesariamente entender, comprender y afirmar el verdadero llamado de la iglesia, la proclamación del reino de Dios, con el apoyo o sin el apoyo de los gobernantes de este mundo. Ojalá podamos, ¿verdad?, compartir nuestra fe con ellos y que ellos puedan entender también que el Evangelio, que el reino de Dios se hace presente y que es hermoso y que transforma la vida y que le da felicidad al ser humano, pero nunca, nunca abandonando lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo practicó, y menos por tener influencias personales o poder personal en un mundo temporal, porque eso algún día acabará, pero el reino de Dios es eterno. El reino de Dios perdurará por siempre. El proyecto de Dios, el deseo de Dios se cumplirá, no importa qué. Y a pesar de los pesares, al final del tiempo, reinará la justicia, la paz y el amor. Que Dios te bendiga, comparte el mensaje y la palabra del Señor, comparte fe y esperanza en un mundo que vive con muchas personas sin fe y sin esperanza. Bendiciones.